Hola, soy Mercedes y soy vuestra contadora de cosas y de casos. Y como ya os dije, os iba a compensar bajando algún que otro vídeo más. Y Sole pues me sugirió este tema. Y bueno, pues no he preparado nada porque es un tema del que a lo largo de los años he leído, he estudiado y he filosofado muchísimo. Las vidas pasadas es algo que la reencarnación en sí, eso está más que comprobado. Quiero decir que hay testimonios de niños que hasta los 6 o 8 años como máximo han tenido ese recuerdo de vidas pasadas, con detalles muy claros que luego se han comprobado que eran ciertos. Hay libros, en concreto yo os recomiendo varios libros que tiene escritos un señor que es psiquiatra, me parece que se llama Brian Hayes, es americano y uno de sus libros más famosos es Otras vidas y otros maestros. Él, de forma fortuita, ejerciendo de psiquiatra, empezó a practicar la hipnosis con alguno de sus pacientes y fue cuando se dio cuenta de que no solamente llegaba para encontrar todas esas ansiedades y esos traumas, no solamente llegaba pues hasta el último útero materno, es que llegaba a las entrevidas, que era donde aparecían los maestros, y incluso de ahí pasaba a vidas anteriores. Y llegaba a encontrar que muchos de los traumas estaban ahí. Y entonces él empezaba a curar a partir de encontrar el trauma ese que hubiera sido en la otra vida. Testimonios hay muchos, muchísimos. Es algo que está ahí, que es un testimonio y que como un niño, por ejemplo, de 6 años, que desde que aprende a hablar está diciéndole a sus padres que su verdadera madre se llama de una forma, que viven en tal sitio, que una serie de datos que un niño de 2, 3, 4, 5, 6 años no tiene por qué saber y que luego se ha comprobado que es cierto. La única explicación es esa, que ese niño haya tenido otra vida y que recuerde la vida anterior que ha tenido. Por otra parte, porque te planteas la cuestión de por qué hay niños que recuerdan hasta los 6, 8 años, pero luego ya no recuerdan más. Que yo sepa, no hay ningún testimonio de una persona adulta que recuerde otras vidas, pero sí de niños como hasta los 6 u 8 años, porque ahí todo se diluye. Entonces, para esto hay una explicación. Los griegos, por ejemplo, eran gente que estudiaban la vida y la muerte. Y, por ejemplo, hablan en unas tablillas de que cuando el alma baja al inframundo, baja sedienta y se encuentra con una fuente. La fuente con la que se encuentran, la primera, es la del leteo. Y te dice que cuando bajes al inframundo y bajes sediento, no bebas de las aguas del leteo. Más adelante te encontrarás con las aguas del Mnemosine. De ellas debes de saciarte. Y a todo esto, ellos hablan de que te encontrarás con una serie de personajes que cuando tú no cedes a beber las aguas del leteo, pero sí llegas a beber las aguas del Mnemosine, te van a preguntar, y te van a preguntar por qué. ¿Y quién eres tú?
y van a tener que consultar. Y te dicen las palabras que tienes que decir para poder acceder al agua del Mnemosine. Entonces esas aguas son las que van, las aguas del leteo son las que hacen que olvides. Tu alma olvida la vida anterior. Eso por una parte. Ahí vamos a dar una explicación de por qué olvidamos entre vidas. Y luego vamos a dar la explicación de por qué bajamos constantemente. ¿Por qué seguimos en la rueda del samsara? En el renacer, en el morir y nacer. Nacer y morir. Esa es la gran cuestión. La mayoría, si recordásemos absolutamente todo o supiéramos la verdad de lo que recordamos, yo creo que nadie bajaría otra vez, nadie se reencarnaría. Sería una estupidez. Nuestro alma es energía pura. Nuestro cuerpo es algo material. La energía, esa energía que se desprende de Dios, ponlo como quieras. Somos parte de una energía universal que nos hace semidioses. Somos un trocito de. Entonces, un trocito de algo tan grande, ¿qué tiene que venir a aprender a este mundo? De meterse en un cuerpo tan imperfecto, con tantas enfermedades, con tanta iniquidad. También mucho amor, pero la mayor parte hay iniquidad, hay crueldad, nos hacemos un daño, pero esto desde que el ser humano es humano, o sea, somos peor que los animales. Entonces, ¿qué tengo yo que aprender? Venir a meterme en un cuerpo totalmente encorsetado, donde no entro, donde no estoy a gusto, donde cada 2 por 3 tengo dolores de cabeza, enfermedades, accidentes. ¿Qué hacemos? Entonces todas esas preguntas yo me las he hecho y he llegado a la conclusión de que la rueda del samsara que nos decía Buda es una trampa. Nosotros, cuando nos liberamos de nuestro cuerpo y pasamos a ser energía pura y limpiamos nuestro ser de toda la contaminación que ha habido mientras que hemos estado ocupando un cuerpo humano, somos semidioses. No debiéramos devolver. ¿Devolver a qué? Y entonces viene la New Age. Este es mi inglés. La nueva era. La nueva era te dice que bajamos a este mundo a aprender algo. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? ¿A perdonar? ¿Perdona? Yo soy un trozo de la energía universal. Yo sé perdonar. El perdón va en mí, la bondad va en mí. ¿Qué tengo que aprender? Esas son las tontas de turno que te venden porque es así, porque además se venden muchos libros con eso, se venden libros, surgen sectas, donde la gente deja todo su dinero y toda su vida en ello. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hizo Buda? Buda era una persona, era un príncipe, era un ser humano. ¿Qué es lo que hace él? Él lo que hace es trascender. Y él trasciende no cuando muere, trasciende todavía en vida. Él llega a ser un semidios. Por eso,
porque en vida llega a ese estatus de Dios, de energía universal, que hace que le aparte de todo lo material, y este hombre, otra cosa no tendría, pero cosas materiales tenía un montón. Lo que sí tenía de base era una bondad extrema. Y te decía en sus escritos que lo que había que hacer era dejar de arrastrar cosas como la culpa y como otro tipo de sentimientos que nos llevan por una vida totalmente absurda y que nos hacen estar mal. Y que cuando morimos y salimos así, bueno, desencarnamos, porque morir no morimos, desencarnamos y salimos de este cuerpo que nos tiene atrapados en la enfermedad, en la esperanza, por Dios. Eso que te dicen cuando estás mal, que te dicen, no, nena, tú tienes que tener esperanza. Y eso te lo dicen desde que eres una niña. Tienes que tener esperanza. La esperanza fue una de las maldades que se liberó desde la caja de Pandora. No tiene que ser algo muy bueno. Esperanza. Mientras que tienes esperanza, no tienes vida. Porque la esperanza es esperar, no es acción, es quietud y no serena precisamente. Pero bueno, pues eso. Quiero decir que me estoy yendo por otros lados porque creo que es muy importante lo que estoy diciendo. Que hemos tenido otras vidas, eso es indudable, que hemos podido tener otras vidas y que que hemos tenido otras vidas y que arrastramos cosas de otras vidas. Dicen la gente que estudia los sueños, que en los sueños donde tú estás en una época diferente, con un vestido diferente y con unas costumbres diferentes, son visos de reencarnación. Yo os puedo decir que he tenido 2, pero vamos, ese no es el caso hoy, porque, bueno, pues fueron sueños muy concretos y ya está. Y los he vivido y son así. Y bueno, pues luego, cuando hablan de los déjà vus, que dicen, no, eso es porque has vivido otras vidas. No, el déjà vu es porque antes de tú reencarnarte, a ti te sientan y te dicen, mira, tienes para elegir, tienes esta vida y esta vida. Y tú visualizas esta vida y visualizas esta vida. Y entonces tú decides qué vida quieres bajar a vivir. Cuanto más complicada sea, más puntos ganas. Eso dicen. Yo que de esas cosas tampoco... A ver, que tampoco lo sé. Eso es lo que dicen. Pero sí es verdad que tú lo que haces es visualizar tu vida. Entonces, como tú has visualizado ya tu próxima vida, cuando tú estás en esta, hay momentos en los que tú tienes esos déjà vus. Y dices, no, es que esos son... Seguro que es una vida pasada. No, no es una vida pasada. Es tu vida que tú ya has visualizado y en ese momento has recordado cómo la visualizabas. Y eso es un déjà vu, eso es una falla. Hay gente que dice que es una falla de la Matrix. No lo sé. Hay cosas ya súper complicadas para mi cabeza y hace... Y no... Bueno, pues el caso es ese.
Si me preguntáis si yo creo en vidas pasadas y en la reencarnación, sí, totalmente, porque, porque es así, porque no hay más. Ya es una hipótesis, evidentemente, y puede llegar a ser hasta una tesis, pero yo creo que sí, estoy convencida de ello, porque no tiene muchas... Es que tampoco hay mucha razón. Quiero decir, tú te pones a pensar y dices, yo bajo aquí, tengo una vida, crezco, voy al colegio, estudio, tengo padres, primos, me enamoro, me desenamoro, me vuelvo a enamorar. Uf, y tienes una vida que tienes que ir viviendo para morirte. O sea, esfuerzos, pasas por enfermedades que consigues combatir, otras no, tienes dolores, sufres por tus hijos, por todo, sientes culpa, te enfadas con alguien, no sabes cómo pedir perdón, tienes que buscar la forma, llegas a odiar también, que es el sentimiento más sucio que existe, y aún así sigues luchando y sigues luchando para morirte. ¿En serio? Entonces, para mí no hay otro razonamiento lógico. El razonamiento lógico es que hay otra vida y que no solamente hay otra vida, sino que hay otras vidas y que, por ejemplo, todos venimos con cosas de otras vidas, no solamente con traumas, venimos también con dones, no se nos tiene que olvidar. Ahí tenemos a Mozart, o sea, todo lo que llamamos niños prodigio. ¿Por qué? Niños prodigio, que son más inteligentes, no lo creo. Yo no creo que sean más inteligentes, que un niño con 4 años te componga una sinfonía o te componga... No tiene sentido. Esos son dones con los que tú vienes, que tienes aprendidos de otras vidas. Entonces, todo implica todo. Que la psiquiatría moderna se debería de poner un poco las pilas con todo esto, porque esto no... Yo conozco a gente que sabe y que busca la verdad en este tipo de cosas, ¿por qué no? ¿Por qué te tienes que limitar a lo científicamente probado? ¿Por qué no? Vamos a ver, la filosofía es eso, es pensar, observar y pensar. Y no solamente eso, cuando tú observas, ves coincidencias y las coincidencias te llevan a una resolución lógica, probablemente teórica, pero una resolución lógica. Tú no puedes demostrar todo esto, pero es lógico. Y es lógico lo que estoy diciendo. Y es lógico que la gente que coincide en este tipo de cosas, ¿por qué no va a ser verdad? Hay coincidencia, hay lógica, ¿por qué no? Sin embargo, se sigue denostando. Pero aparte de todo eso, podemos entrar luego en quién nos engaña para que sigamos estando en la rueda del samsara. ¿Quién nos engaña? ¿Quién es? ¿Y qué objetivo? Y yo en eso todavía me hago muchas preguntas. Intento, cuando hay cosas que no entiendo, que no puedo observar continuamente, me hago 2 preguntas. En este caso me he hecho 3. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y a quién beneficia? Y esas 3 preguntas siempre te llevan a alguien que maneja los hilos. Eso ya, ahí ya he entrado algunas veces, pero la cabeza hace...
y ya está. Y es mejor que no haga eso, tu cabeza, digo. Entonces, la reencarnación, sí, que hay muchos casos de reencarnación a patadas, a patadas. Os voy a contar, para que os animéis un poquito a leer el libro de Muchas vidas, muchos maestros. Os voy a contar uno de los primeros casos que tuvo este hombre, que fue con el que empezó a investigar más con otros pacientes, porque fue cuando el paciente se fue a otra vida. Este doctor, este psiquiatra, trabajaba en Estados Unidos, perdonadme, pero es que no me sé los datos exactamente de qué hospital trabajaba en aquel entonces. En aquel entonces ya estaba bastante experimentado, llevaba unos años de carrera y demás, era bastante bueno, estaba bastante bien considerado en el hospital donde estaba. Y llegó este hombre utilizaba mucho la hipnosis para llegar a determinados traumas de los pacientes, pero era el último paso que llegaba a dar, cuando ya el paciente no respondía absolutamente a nada. Entonces, se encuentra con un colega de allí. Este colega suyo estaba saliendo con una administrativa del hospital y le comenta pues que por qué no echaba un vistazo a su amiga, a su novia en ese momento, que estaba con mucha ansiedad, con ataques de pánico y demás. Bueno, pues entonces le dice, pues nada, que se pase un día por la consulta y ya vemos. Entonces empieza a llevarla, empieza con terapia, con medicación, y llega un momento en que ya la mejoría no va más, es una mejoría mínima, pero esa mejoría no llega a ningún sitio. Entonces, pues nada, pasa a la hipnosis. Hipnotiza a esta chica, la pide permiso, le dice, vamos a intentar esto, ¿tú quieres? Sí, sí, pues yo estoy harta ya de mis ataques de pánico, de mis ansiedades y de mis tal. Y entonces la hipnotiza y la lleva atrás en el tiempo. Hay varias fases de hipnosis, varios días en los que la hipnotiza, en los que van atrás en el tiempo, y no hay nada traumatizante. Hasta que llegan a, pues cuando ella era una bebé, que estaba en la cuna, entra el padre, está borracho y abusa de ella. Bueno, pues hemos encontrado el trauma. El trauma es que cuando eras bebé, tu padre abusó de ti. Solo hubo una vez, fue en ese momento y ya no más. Entonces, él trabaja en base a ese trauma y ella mejora muchísimo hasta el punto que la da el alta. La da el alta y ya no la vuelve a ver. Pasa el tiempo y se vuelve a encontrar con este colega que salía con esta chica y le dice, mejoró muchísimo, pero es que ahora está muchísimo peor. Entonces no sé qué la pasa, ¿te importaría volver a verla? No sé qué. Bueno, pues venga, otra vez. Ahí ya directamente fue a la hipnosis, no se enredó con nada más porque el estado de la chica era pues bastante peor. Entonces vuelve a hacerle la hipnosis, vuelve a hacerle una regresión y sigue sin encontrar ningún trauma. Entonces él lo que hace es, bueno, a ver si cuando estaba en el vientre materno ha pasado algo. Entonces pasan al vientre materno,
no pasa nada y de golpe y porrazo, ¡fum!, está entre vida, es decir, entre una vida y la otra. Entonces ella empieza, entre vidas aparecen unos señores, la chica habla, o sea, estos señores hablan por voz de esta chica en el tema de que, claro, ellos son los que cuidan de ella cuando están entre vidas y la van guiando. También te guían. Para mí son ángeles de la guarda. Yo no los conozco de otra manera. Entonces, pues sí, maestro, pues eso. Que también te guían a lo largo de tu vida, que te dan pequeños toquecitos y a veces alguno que otro más gordo porque no espabilamos. Pero bueno, ese sería otro tema. El caso es que el psiquiatra se queda sorprendido, dice, ¿cómo? Perdona, ¿quién hay ahí? Pues eso. Entonces le dan explicaciones a Brian Hayes de lo que es la vida entre vidas. Y la chica, pasados esas conversaciones, pasa directamente a otra vida y entonces va guiada a otro tipo de traumas que tuvo en otra vida y que son los que terminan solucionando para que esta chica pueda seguir adelante. Esta chica se llegó a curar y esta chica tuvo una vida plena. Bueno, pues casos como esos los hay a mogollón. Casos como esos que haces que tú veas tus otras vidas. Y luego lo que os he explicado, niños que cuando llegan a este mundo no han bebido de las aguas del leteo. Y entonces pues nada, pues recuerdan. Pero solamente pueden recordar hasta los 6 u 8 años. Luego ya se disuelve aquello en el éter y ya no recuerdan nada. Y todo esto os he contado. ¿Pensar que es? Pues claro que lo pienso y estoy totalmente convencida. Ahora, ¿qué es? No qué es, si es bueno para nosotros, para nuestro alma, para nuestra energía interior. ¿Es bueno tener otras vidas? Yo a la conclusión a la que he llegado es que no. Si desde el momento en que te dicen que tienes que hacer algo para salir de la rueda del samsara, del nacer y morir, pues es que no tiene que ser muy bueno. Y que encima no puedas recordar qué es lo que has venido a aprender. ¿Cómo que no tengo que recordar? Es que eso es como si nos dijeran, no, es que tienes que hacer todas las carreras del mundo porque no sabes de qué te vas a examinar al final. Entonces te lo estudias todo y luego ya te examino de lo que a mí me da la gana. ¿A que no sería justo? Pues no sería nada justo. Bueno, majos, espero que os haya gustado. Yo he disfrutado mucho filosofando aquí un ratito con vosotros. Vosotros decirme si os ha gustado o no. ¿O qué opináis? Bueno, si os ha gustado o no, si queréis decirlo lo decís, pero sobre todo si os ha gustado o no, si tenéis algo que decir. Y mira, Sole se atreve mucho a reclamarme cosas y yo estoy aquí para que me reclaméis cosas, reclamármelas, decirme qué temas os interesan, si es que os interesan, claro. Bueno, a lo mejor hay gente que no le interesa esto, pero vosotros decírmelo. Os lo dije desde el principio, que yo estoy aquí para serviros. Bueno, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos, y voy a hacer otro vídeo porque sí, porque os quiero, o porque me da la gana.